Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Eduardo Guerrero para discutir tres temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Cómo está arrancando el proceso electoral del 2015? Luego hablaremos de la compleja y delicadísima situación que se vive en Guerrero y la llamada Tierra Caliente en general. Finalmente platicaremos del proceso de legalización de marihuana en Estados Unidos y lo que para muchos es el sinsentido de la política del gobierno mexicano ante estos acontecimientos. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Por cierto, hay que decir que Héctor a partir de hoy estará escribiendo ya diario de lunes a viernes en el periódico Milenio. Así es, todos los... Otra vez, como antes. Así es. En la página 3, sí. Así que mucha suerte y felicidades, Héctor. Gracias. Y Javier Tello, ¿cómo estás? Buenas noches. Héctor, Y nos acompaña en esta ocasión nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, quien, por cierto, Eduardo, tú también comienzas hoy en el periódico El Financiero, ¿no? Todos los lunes en El Financiero. Pues muchas felicidades y mucha suerte igual. Gracias. Bueno, pues las elecciones intermedias que tendrán lugar el 7 de junio son sin duda uno de los principales eventos políticos de 2015. Durante esta jornada electoral se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas y ayuntamientos y congresos locales en otras 8 entidades del país. En esta contienda participarán 3 nuevos partidos, podrán participar candidatos independientes y las de 2015 serán las primeras elecciones regidas por el marco constitucional y legal producto de la reforma de 2014. Asimismo, la contienda transcurrirá en medio de la tensión social y desencantos surgidos de los abusos de Tlatlaya, la tragedia de Iguala, los escándalos de las casas, la reaparición de la violencia y una economía que no termina de arrancar. Y ya en estos días hemos sido testigos de varios acontecimientos en el proceso de selección de precandidatos que apuntan a un proceso electoral intenso. Por ello, en el inicio de este año, pues vale la pena, y en el inicio, desde luego, de las campañas electorales o de las precampañas electorales, vale la pena preguntarse cómo está arrancando el proceso electoral del 2015. Javier. En principio las elecciones en cualquier democracia son un momento, un contexto ideal para canalizar conflictos, resolver problemas, castigar a gobiernos, y uno pensaría que por lo tanto llegan estas elecciones en el momento ideal, porque necesitamos canalizar conflictos, necesitamos castigar tal vez alguno que otro gobierno y sin lugar a duda tenemos enormes retos que uno pensaría que necesitan soluciones y que saldrían soluciones en un proceso electoral. Pero tristemente nuestro sistema electoral, nuestros partidos no parecen funcionar del todo para eso. Entonces, tristemente creo yo, estas elecciones que podrían ayudar mucho en la coyuntura actual, no creo que ayuden mucho. Y al contrario, el contexto actual podría, yo creo, hacer que no solamente no ayuden, sino que pongan todavía más en peligro el sistema, y por 3 razones. Primero, porque hay un serio peligro, por primera vez yo creo que en México, de una seria obstaculización del proceso por parte de ciertos grupos en ciertas regiones, sobre todo en Guerrero. Que ya vamos a hablar de eso. Hablaremos de Guerrero ahorita. Segundo, porque creo que lo que ha generado esta crisis es un enorme desencanto. A veces las crisis movilizan, a veces yo creo que generan desencanto. Yo creo que en este caso está generando más desencanto que movilización, entonces creo que habrá un mayor abstencionismo. Y finalmente... Lo cual es buenísimo para el PRI, ya lo hemos dicho, ¿no? Sin lugar a duda. Y finalmente el tema de dinero y elecciones. Sí. Yo creo que otra vez veremos ese problema, un problema que vimos con toda claridad a dónde puede llegar en el caso de Iguala con Abarca. Entonces yo creo que podríamos dentro de un año regresar a este tipo de casos como resultado de este proceso electoral. Y ya como empezó la cosa, lo que ha pasado en el PAN, sobre todo en el PAN y en el PRD, en el PAN vemos que siguen en sus pleitos,
no es una buena noticia para las elecciones, obviamente no es una buena noticia para el PAN, pero para el proceso. En el PRD vimos a Ríos Peter salir, vemos que están saliendo gente como Mario Delgado, claramente ahí también hay problemas. El PRI calladito lo está haciendo bien como debe de hacerlo bien, y será, sospecho, el gran ganador de todo esto. Y el INE, la nueva autoridad, ya salió a decir que la cosa se ve muy complicada en Guerrero, y ya se empezó a meter en problemas con por lo menos un spot que ya salió y que fue bajado en los medios. Entonces, nada parece indicar que esto será un proceso exitoso, terso. Hablando, por cierto, del dinero, el nuevo partido humanista, que no ha tenido un voto, se están peleando a muerte entre dos grupos por el control de la chequera. Bueno, sí, pasó, ya pasó. Impresionante, todavía no hacen campaña, todavía no tienen un voto y ya se están peleando por la lana. Héctor. Es que es un tema de lana y no de votos. ¡Qué bárbaro, Aldo! ¡Qué cosa! Bueno, quizá este es el problema mayor que tenemos, ¿no? No sé cómo hemos hecho en estos años para volver nuestra democracia, en el fondo, una subasta a la que se tiene que entrar con dinero extra, aparte del que recibes del público, aparte del que estos humanistas están peleando, que es el dinero público. A las elecciones cada vez es más claro, en México solo se puede concurrir con posibilidades de éxito con una enorme cantidad de dinero en la bolsa de al lado. Y por tanto, en medio de la flagrante y sistemática ilegalidad del uso de esos dineros para meterlos a campañas que tienen topes legales, que tienen restricciones legales, justamente contra ese dinero negro. Sí. Bueno, cada vez es más evidente que hay como dos mercados en la vida electoral mexicana. El mercado legal que vemos, que vigila el INE, y el mercado negro, en donde la vida es en efectivo y por abajo de la mesa. Yo creo, bueno, Javier tocó todas las teclas que había que tocar del piano electoral. Así que no voy a reiterar, voy a añadir nada más esto. El problema del dinero, Javier, me parece que no sé si va a ser más grave, pero va a ser como más visible en estas elecciones. Creo que va a ser un factor que se va a sumar al otro tema de los dineros y los patrimonios de los políticos. Desde el punto de vista de dinero público es la más cara de la historia. Bueno, y va. O sea, ya para ponerlo ahí. En los términos, digamos, legales. De legales va a haber cifras legales. Sí. Añado a lo que decías de que no crees, yo tampoco, que va a tener este efecto renovador, como de volver a repartir las barajas. No lo va a tener. Pero sí va a tener un efecto muy importante para el gobierno y también para los partidos de legitimación o deslegitimación. Para el gobierno va a ser la única oportunidad que tiene de jugar a un referéndum en donde puedan los votantes decirle: estamos contigo, te refrendamos tu mayoría. Y eso le daría a este gobierno digamos, un aire importante para su segunda periodo de gobierno. Pero el tema que está también ahí es que tú llamas el desencanto. Yo añadiría al desencanto una cierta indignación o una propensión a la indignación. Jesús Silva Herzog hoy en su artículo habla del odio, del rencor como un factor de la afectividad política que está en muchos momentos apareciendo y dominando el escenario. Me parece que lo que vamos a ver por este desencanto es una baja participación y por tanto una batalla campal a muerte de los aparatos por cada uno de los espacios. ¿A base de qué? Pues a base de abusos, dinero, trampitas, quejitas o no quejitas, subterfugios. Va a ser una batalla campal que yo creo que va a dejar el país bastante inundado de la sensación de que la democracia es una cosa que ha perdido fuerza, que ha perdido credibilidad y que tenemos en cierto modo que empezar de nuevo. Porque la consecuencia de una baja participación
con una batalla a todo lo que da de los aparatos políticos, puede ser muy deslegitimador de todo el proceso. Y te puedes encontrar al final una votación del 30% o del 35% del padrón, en donde el ganador, digamos, el PRI, se lo leía a Guillermo Valdés en un muy buen argumento, el ganador, que ganaría muy bien con el 40%, en realidad estaría ostentando una mayoría equivalente al 12% del total del electorado. Pero ¿y entonces por qué dices Héctor, que esto le podría dar oxígeno al gobierno de Peña Nieto? Bueno, porque si ese es el mejor, Imagínatelo al revés, ¿no? Imagínatele que vaya y sea la batalla campal y la pierda y no gane la mayoría. Bueno, pero si la gana, a pesar de ese poco porcentaje que vote por el PRI, sí pueden salir y decir, bueno, pues mire, ganamos, naturalmente, a pesar de las casas, naturalmente, a pesar del tema de que la economía no va bien. Entonces sí, la gente pues nos sigue apoyando. Pero ¿qué tendrá enfrente ese discurso? Esa es la pregunta. Pues lo que ya un poco tiene, ¿no? Sí. Enfrente tendrá una enorme masa de opinión pública incrédula, sino irritada, sino muy enojada con la situación. En las encuestas, ¿no? Sí. En las encuestas y en los periódicos y en la vida diaria, ¿no? Eduardo. Muy bien, pues yo para seguir un poco con el hilo, diría que ese mercado negro al que se refirió Héctor ha ido creciendo y se ha vuelto por ocasiones muy violento. Desde 2010 más o menos, en donde los grandes cárteles se fragmentaron y estas mafias extorsionadoras empezaron a generar sus nuevos negocios en varias partes del país, y para que ese negocio se vuelva próspero es fundamental contar con esta alianza con las autoridades municipales, porque en términos criminales lo que le interesa a las mafias no es colocar a un diputado, a un legislador federal o local. Lo que le interesa básicamente son los cargos ejecutivos, que son gobernadores, alcaldes sobre todo. Yo creo que el asunto del alcalde es crucial. Y hemos visto ya cómo han ido creciendo los asesinatos y las agresiones intimidatorias del crimen organizado hacia estas figuras. Ahora, este tipo, digamos, de intimidación se da en dos momentos. Primero, durante la campaña, y ahí sobre todo vimos los casos, yo diría paradigmático, el caso de Fausto Vallejo, la elección de Fausto Vallejo, y cómo la familia michoacana y los caballeros templarios hicieron todo lo posible para evitar el triunfo de la candidata Calderón en aquellas elecciones. Hicieron de todo, amenazaron. Y lo lograron. Así es. Creo que de la Tierra Caliente salió la cantidad de votos. Exactamente. Que hizo la diferencia, ¿no? Sí. Y además tienes ahí un grupo criminal con tal arraigo social, con tal jale, que podía convocar una cantidad de liderazgos sociales a favor de esa candidatura, la de Fausto Vallejo, impresionante. Y logró darle la diferencia, que fue muy pequeña con el segundo lugar, que fue la candidata Calderón. Y otro momento, digamos, donde tratan de incidir los criminales es cuando ya estás en funciones. Ahí, básicamente, lo que hacen los criminales es sentarse con la autoridad y decirle dos cosas. O nos ayudas a trabajar, lo cual implica o una participación activa, digamos, en el negocio, o una omisión, una actuación omisa de la autoridad y dejar hacer a los criminales, no molestarlos en sus rutas, no molestarlos en giros negros, en toda la, digamos, parte de la construcción de nuevos negocios. Si no quieres participar, que es la otra gran ruta, si no te quieres aliar sí te vamos a alertar de algo. No te puedes aliar con nuestros enemigos. Si lo haces y nosotros lo detectamos, te vamos a matar. Es básicamente, digamos, la lógica, ¿no? Oye, y yo agregaría este trabajo que acaba de hacer nuestro amigo Guillermo, se me fue su apellido. ¿Trejo? Trejo, de la Universidad de Notre Dame, en donde dice que ya incluso el presupuesto del municipio, que han recibido mucho dinero
federal, se vuelve también parte del botín al que se quieren apropiar los criminales organizados, ¿no? Vamos a publicar en Nexos, junto con un gran texto de Eduardo, otro de este Trejo, donde hace el recuento de lo que está diciendo ahorita Eduardo, de la increíble cantidad de atentados, crímenes, homicidios, amenazas a las figuras municipales, a los activistas municipales, a los alcaldes. Bueno, pero es que no, en refuerzo de lo que está diciendo, de dónde está para el crimen organizado la prioridad. Y además yo diría, lo hemos platicado aquí, que hay una afinidad electiva entre crimen organizado y Estado. Lo que hace el Estado principalmente, que es dos cosas: cobrar impuestos y ejercer la fuerza, es algo que sabe hacer y muy bien el crimen organizado. Entonces, además de que hay un botín muy atractivo, tienen todas las habilidades para hacer esas dos cosas fundamentales. Y yo agregaría una tercera, que es movilizar, que es otra cosa que hacen tal vez no los estados, pero sí los partidos, en México también los estados, es movilizar a gente. Y en ciertos lugares, como en Guerrero, tal vez, sobre todo en Michoacán, vemos esa capacidad movilizadora. O sea, es la competencia, como se ha escrito muchísimas ocasiones en la ciencia política. Ahora, me quedan un par de minutos y sí, ¿qué pueden hacer los partidos frente a esas amenazas? O sea, ¿cómo se pueden blindar? Esta palabrita que se puso muy de moda ahora. ¿Qué pueden hacer frente a ese desafío del crimen organizado? Ahora que están nombrando a sus candidatos. Bueno, tú dices en el Bueno, mira, la verdad es que ahí no hay mucha ciencia, Leo. Todo mundo sabe. Y si tú vas a las localidades pequeñas, sobre todo a las zonas semiurbanas o rurales, todo mundo sabe dónde se cuecen las habas, ¿no? Y entonces es muy fácil, en contacto con... preguntarle ahí a... O sea, lo de Abarca lo sabían los periodistas. A una gente de tienda de abarrotes, un taxista, fácilmente cómo están las cosas. Yo más bien pensaría qué hacer ahorita en términos de proteger a los candidatos que no están asociados con el crimen. A los vulnerables, exactamente. Y yo creo que ahí sí tiene esto que anunciarse, que hacerse público, y el gobierno federal, en mi opinión, debe blindar y debe proteger a esos candidatos activamente durante el proceso electoral, ¿no? Y ojalá lo hagan, porque yo creo que sí hay alto riesgo de que veamos en esta campaña actos de violencia. Ya hay intereses muy arraigados y justamente donde tienen probabilidades de ganar la oposición, porque cuando se da la alternancia es cuando se afectan más los intereses del crimen. Entonces los criminales tratarán, si ya están las cosas, digamos, muy bien lubricadas para ellos, muy bien arregladas para ellos en un lugar, no van a querer de ninguna manera que haya un cambio de partido, de alternancia partidista, porque es mucho más probable que si sigue el mismo partido, ellos puedan arreglarse con el nuevo gobernante, ¿no? Ahora, hay algo que tenemos que exigirles a los partidos, y es que no pongan candidatos que sean ya ellos mismos delincuentes, o que tengan la sospecha local de serlo, o que tengan vínculos locales que evidentemente tocan redes criminales, que se hagan responsables de la gente que nos van a poner para que votemos por ellos. El problema es que si no lo hacen tampoco hay ninguna sanción. Pero... Ahora, nada más quisiera dedicarle un minutito ahora que no salió Margarita Zavala, a quien yo aprecio mucho y creo que hizo un gran papel como primera dama y que ha sido una gran política dentro del PAN y no sale dentro de las candidaturas plurinominales del PAN, sale con el discurso es que un grupo se adueñó del partido. Cuando yo me acuerdo que los que no eran calderonistas cuando Calderón era presidente, decían exactamente lo mismo. Los calderonistas se apropiaron del grupo. Siempre hay un grupo que se adueña de todos los partidos. Eso es exacto. Y lo mismo le está pasando a los chuchos en el PRD. Y lo mismo le está pasando ahora al PRI con, ¿no?, el grupo presidencial, ¿no? En fin, esta cosa de que los perdedores dicen... El grupo se apropió del partido. Están muy desdibujados los partidos como tales, en sus ofertas, en sus perfiles ideológicos, y están también, yo creo, muy desestructurados. Los únicos que están entusiasmados son los que van a ser candidatos. Sí. Y sus aparatos. Y esos son los que van realmente a ser el único factor activo. De emoción. Conforme van a la batalla. Y durante la batalla y después de la batalla van a ser los factores número uno de queja de las arbitrariedades y los abusos de sus adversarios. Es decir, vamos a ver un proceso político un tanto cuanto en el vacío.
ciudadano, un tanto cuanto en el vacío social, y por eso pienso que la batalla campal de los aparatos puede ser más visible, más desencantante y más indignante que hayamos tenido mucho tiempo. Por suerte el verde sí cumple. El verde Mira, vacío. por eso tu corbata el día de hoy. No, El No, verde, o sea, sí, claro, sí. el verde vacío. El Cinismo, verde va lo que grande. paga aquí es el cinismo Sí. total. Por cierto, controlado por un grupo, el que lleva controlándolo siempre, ¿no? El del niño verde, ¿no? O sea, sí. Por cierto, a mí sí me da mucha pena que Guerrero no pueda tener un candidato del perfil de Ríos Peter. Es una enorme pérdida, yo creo. Ahorita, que, ¿por qué hablando no le de- entramos? Ahorita vamos a hacer una pausa y vamos, de hecho, a regresar a analizar la compleja y delicada situación que se vive en Guerrero. Y también, porque empieza a ver esta cosa, Eduardo, que no es Guerrero, es en realidad una zona que comprende algo de Michoacán y algo de Guerrero, ¿no? La llamada Tierra Caliente. Regresamos en un momento más. Si bien Guerrero siempre ha sido un estado turbulento y en años recientes Acapulco ha vivido momentos de gran violencia, han sido otras las entidades que desde el inicio de la lucha contra el crimen organizado en 2007 capturaron la atención de los medios. Estados como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, entre otros, han sido los que más se mencionaron en esta larga historia. Incluso durante la mayor parte del año pasado fue Michoacán el que más acaparó la atención de los medios y analistas. Sin embargo, con la tragedia de Iguala, Guerrero pues vuelve a ubicarse en el ojo del huracán de la violencia. Para empezar, si bien los homicidios a nivel nacional van a la baja, Guerrero no es parte de esta tendencia. La violencia no cesa en todo Guerrero y ya se volvió toda una costumbre que mes con mes el bello puerto de Acapulco aparezca en los primeros lugares en cuanto a violencia. Y a esta tendencia inversa le siguió pues, lo de Iguala, un sangriento enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, así como 43 desaparecidos quienes presuntamente fueron ya asesinados. Pero además de esta escalofriante violencia, el caso de Iguala revela con toda claridad un proceso muy preocupante: la captura criminal del Estado. Se trata además de un proceso que no es único al Estado de Guerrero y abarca por lo menos a la Tierra Caliente en su totalidad. Un último dato. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, hoy no existen las condiciones para llevar a cabo las elecciones en Guerrero, aunque estas, también dice el INE, pueden construirse en los meses por venir. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo interpretar lo que ocurre en Guerrero, en la Tierra Caliente, y qué se debe de hacer, Eduardo? Mira, a mí me llamó la atención una declaración del senador Emilio Gamboa, creo que fue antier, Sí. donde dijo que no nos preocupáramos, que él veía bien las cosas, que la gente quería paz y que la gran mayoría, el 97 o 98% de los ciudadanos estaba a favor de la paz y que por eso básicamente la paz estaba garantizada y las elecciones se iban a poder celebrar en todo el país. Yo creo que lo que hay que comentar aquí es que independientemente de lo que piense la gente y lo que la gente quiera, hay pequeños grupos que pueden hacer que una elección, que una organización de una elección sea imposible, ¿no? Los grupos que hay en Guerrero son grupos múltiples, pequeños, con una gran capacidad de movilización, aguerridos, violentos, y están armando un problema tan grande en Guerrero porque además Pero actúan son de manera completamente impune. criminales revolucionarios, maestros. Danos un poco la geografía de... Bueno, mira, tienes primero crimen organizado completamente fragmentado, donde hay fragmentos de los Beltrán Leiva, que era la principal célula. Esto sucedió desde que agarraron a la Barbie, que era el gran broker criminal en todo Guerrero. Luego tienes a fragmentos de la familia michoacana, del cártel Jalisco Nueva Generación, en fin. Ahí hay un problema grande porque a diferencia de Michoacán, no tienes, digamos, un interlocutor criminal unificado con quien puedas, digamos, de alguna manera dialogar, controlar, sino que tienes una gran cantidad de fragmentos. Luego tienes a los sindicatos, ¿no? Sí. Tienes al CETEG, tienes a la UPAEG, en fin, son varios movimientos. Tienes también... De maestros y universitarios, ¿no? Así de es. la universidad y del magisterio. Exactamente. Que es muy importante porque... Son los sindicatos. Porque mucho del Producto Interno Bruto de Guerrero es del gobierno.
O sea, de lo que gasta el gobierno, de la nómina del gobierno. O sea, fuera de la industria de turismo, la segunda actividad más importante de Guerrero es el gobierno, que reparte mucho dinero. Pero ¿no? perdón, te interrumpí. ¿Venías con los sindicatos? Sí, nomás rápido. De los sindicatos, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomos y el Movimiento Popular Guerrerense. Luego tenemos a las células guerrilleras, que muchas de ellas abanderan, digamos, causas legítimas, tienen arrastre popular en algunas comunidades, Ejército Popular, el EPR, ¿no? El ERPI, varios. Luego tienes agrupaciones indígenas y campesinas como Unidad Popular, Frente de Defensa Popular, Unión Campesina Emiliano Zapata. Ah, son las policías comunitarias, ¿no? Así es. Que en muchos casos, la verdad, es el único mecanismo que tienen estas comunidades para defenderse del hostigamiento criminal. Luego tienes a grupos políticos extremistas. Todavía tenemos ahí al Partido Comunista de México, marxista-leninista, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, etcétera. O sea, sí es un panorama muy complicado, muy fragmentado. A mí me preocupa mucho que la llegada del gobernador interino no haya estado acompañada, digamos, de un grado del ejercicio de la fuerza, porque, digamos, calaron a este nuevo gobernador, vieron que no iba a hacer nada. Él mismo declaró que no quería ejercer la fuerza, que no quería ir victimizar a gente, y entonces, pues, digamos, la probabilidad de un arresto de estas gentes es igual a 0, y cuando eso sucede, tienes todos los incentivos, pues, básicamente para hacer lo que se te dé la gana y aumentar tu capacidad de negociación con esta violencia, con estos destrozos, etcétera. Lo que ellos, yo creo que quieren ahorita es vender muy caro su cariño, vender muy caro su alianza política a quien vaya terminando ser el candidato ganador, ¿no? De manera que sí, digamos, es muy preocupante. Yo creo que aquí sí es un asunto, digamos, de Estado, y yo creo que el gobierno federal debe convocar a todas las fuerzas y hacer un trabajo muy paciente y acucioso de negociación y de armar un consenso para construir una alternativa política para el Estado. Y ya no se trata aquí si es el PAN, el PRD o el PRI. Yo creo de lo que se trata es de que este Estado no se siga desbordando, porque es realmente un Estado muy complicado, y si sigue esta lógica de deterioro que ha continuado en las últimas semanas, pues estamos lejos de tocar fondo en Guerrero. La cosa se puede poner mucho peor. Entonces yo creo que tiene que haberse trabajo del gobierno federal y realmente ir agrupando a las fuerzas en torno a una alternativa y contener la violencia, porque ya sabemos también que si la violencia cruza ciertos umbrales de crecimiento, se vuelve completamente incontrolable, y aunque Guerrero efectivamente es violento, no ha llegado ni de lejos a los niveles en otros estados del país, ¿no? Pues vaya análisis, buenísimo análisis. Bueno, hay un factor en donde no sé si soy un poco, creo que sí, más pesimista que Eduardo, porque yo recuerdo el Guerrero de los años 70, el Guerrero, digamos, guerrillero, y encuentro alguna similitud profunda con el momento actual, en el sentido de que ahora también, como entonces, hay en algunos de los grupos fundamentales que ha mencionado Eduardo, pero en particular en los de linaje guerrillero y rupturista y revolucionario, la Normal de Ayotzinapa, el ERP, hay el sueño ese de ser la chispa que va a encender la pradera, ¿no? Como se decía. Y entonces, esas fuerzas están activas todas, y son fuerzas con las que la negociación no es una cosa que pueda darse en términos normales de una negociación política, porque lo que ellos quieren es romper. Lo que ellos quieren es... ¿La revolución? La revolución. Entonces, claro, las diferencias son enormes, porque antes tanto la guerrilla como la represión sucedía en la clandestinidad, sucedía en la soledad de las sierras. Ahora no. Ahora los actos, bueno, y en los pueblos perdidos, ¿no? Ahora, no, ahora la violencia de estos movilizados sucede en las principales ciudades del Estado y ante los ojos de toda la sociedad mexicana y del mundo. Y antes, digamos, los represores
eran los impunes, porque la represión se ejerció impunemente y no fue sino muchos años después que se vino a reconstruir lo que había sido, y no muy bien, pero se reconstruyó la guerra sucia en Guerrero, ¿no? Ahora no. Ahora uno diría que los impunes son los que vandalizan, son los que queman palacios municipales. Y uno diría que esta chispa o este sueño de incendiar la pradera tiene hoy mucha más densidad social, desde luego mucha más visibilidad pública, y reúne a toda esta mezcla rarísima de gente organizada políticamente. Y yo creo que también incluye, Eduardo, algunos políticos en activo que están viendo a ver qué tan revuelto está el río y que pueden pescar. Yo creo que ahí está metida todos los políticos locales de la izquierda, yo creo que está metido el exgobernador, está metido desde luego Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos políticos que piensan que entre peor, mejor para cosechar algo, sin estar necesariamente en la idea revolucionaria y rupturista. De manera que es un cóctel un poco más peligroso, porque tiene esta mechita revolucionaria en medio de una movilización social muy intensa, impune, sin contención ninguna de parte de la autoridad. Y que a diferencia quizá de los 70s también, Héctor, ahora hay más dinero, tienen más dinero. Tienen más dinero, del dinero que ha bajado de la federación. Tienen mucho más dinero. Bueno, yo leí el otro día que esta cosa de que toman las casetas de peaje y que en tiempos de vacaciones estaban recaudando 200,000 pesos por hora. 200,000 pesos por hora. Entre 50 y 100 pesos. Sí, alguien se puso a contarlos, ¿no? Los maestros, los del movimiento de Ayotzinapa, los papás viajan, hoy salió una foto en un camión robado. O sea, se roban camiones, se roban supermercados. O sea, hay muchos recursos, hay mucho dinero también, lo cual siempre es importante para este tipo de movimientos. Javier. No, para seguir con el oscuro panorama, creo que si bien esto no se arregla sin la intervención federal y una activa participación del gobierno federal, creo que tampoco se arregla, es decir, no basta esa intervención sin un importante componente local, ¿no? Por muchas razones. Se vuelve complicado entender dónde vas a encontrar y cómo vas a encontrar ese componente local. Y ahí entran figuras como Ríos Peters, que parecía ser un muy atractivo candidato de la izquierda, pero de un cierto perfil, etcétera, que tristemente con su decisión pues ya no está esa opción. Ahora, no sé... Yo a la hora de la hora entiendo lo que decía ahorita Héctor, pero yo pensaría que si efectivamente estos grupos radicales tienen, o algunos de ellos tienen causas legítimas, si algunas de estas policías comunitarias, si algunos de estos sindicatos, si algunos de estos grupos guerrilleros, sus causas, no sus métodos, sus causas son legítimas, sí hay posibilidad de hacer política. Sí, siempre hay. ¿No? Y en ese sentido, por más que ciertos liderazgos de esos grupos no quieran negociar, hay la posibilidad de erosionar su fuerza política si atiendes esos problemas, esas causas que son legítimas de manera hay solución, dices. Pero el problema es que también, además de la larga lista que nos dio Eduardo de grupos de policías comunitarios, de guerrilla, de sindicatos o grupos dentro de sindicatos violentos, de crimen organizados, también hay una vieja tradición cacique, de políticos caciques que no han nunca ofrecido soluciones a esas demandas legítimas, ¿no? Entonces... Y ¿sabes qué? A diferencia de estados donde sí le dieron la vuelta cuando se les puso muy violento, como Baja California y Nuevo León, no hay una clase empresarial de la densidad, del tamaño, del liderazgo que se hay en estas otras entidades. Es una clase empresarial muy débil, muy fragmentada. En Michoacán la hay más. Claro, Michoacán desde luego que la hay. Y eso es, hablabas tú de recursos, hay más recursos, como decías, pero una enorme diferencia con Michoacán, con Nuevo León, es que la sociedad civil organizada no tiene esos recursos. Es decir, la manera en que se pueden organizar para defenderse, ellos sí no tienen recursos. Así es. A diferencia del crimen organizado, etcétera, etcétera. Es correcto. Eduardo. Pues yo rápidamente pondría en la agenda de lo que tiene también que hacer el gobierno es de manera inmediata articular muy bien su estrategia de seguridad con su política social, porque yo creo que va a ser fundamental que en muchos lugares de Guerrero
donde justamente están los grupos de autodefensa, se sienten completamente vulnerables, haga su aparición el Estado con la gente que tiene en campo las dependencias de política social, no los hagan sentir tan abandonados, tan desamparados, y les den salidas para las dificultades que tienen ahorita, que se han agudizado con todo este caos y violencia que hay en varias partes del Estado, ¿no? Un poco refiriéndome a lo de Ríos Peter, a mí realmente sí me causa pesar, porque era un candidato de muchas maneras ideal para Guerrero. Era un hombre con experiencia en operación política, conoce muy bien el Estado, fue secretario de Desarrollo Rural, tiene una excelente vinculación con el grupo del Ejecutivo Federal. Creo que estudió en el ITAM con el secretario Videgaray. Además tiene una buena formación académica, tiene una visión modernizante. Nueva generación. Yo quisiera pensar, ¿no?, que no fuera definitiva esta decisión. Yo creo que sí, yo creo que es definitiva. Él ha dado una explicación que va en línea con lo que estás diciendo. Y es que a él le pidieron que hiciera una especie de pacto con el gobernador, exgobernador Aguirre, en el sentido de que si él ganaba la gubernatura, no solo le iba a dar espacio a la gente del exgobernador Aguirre, sino le iba a dar una cierta garantía de impunidad por los siguientes años. Y a eso es a lo que él dice, y se lo creo, que se lo creo por el tipo de gente que estás describiendo, porque es el tipo de gente que estás describiendo, que a eso es a lo que él se negó. Y que en las condiciones actuales de Guerrero, por eso hablaba yo de políticos que están jugando, realmente si tú no tienes el apoyo de las clientelas de Aguirre, probablemente no vas muy lejos. Y probablemente tampoco vas muy lejos si no tienes también las clientelas del otro exgobernador muy poderoso en Guerrero, que es el exgobernador Figueroa. De manera que es una cuestión bastante compleja. Hay mucho espacio a la política, yo sí creo que hay espacio a la política. A mí nada más me da un poco de tentación la tonadita esa de que vamos a incendiar esto, aunque al mismo tiempo reconozco que no ha cruzado el primer tiro, ¿no? Claro. Nadie quiere hacer el primer tiro, el gobierno desde luego no, ni siquiera dar el primer palo, pero los otros tampoco han tirado el primer tiro. Ahora, ha habido, lo hemos visto, en momentos en donde la violencia parece echarse sobre las elecciones, lo vimos en el 94, la gente le tiene miedo a la violencia, no le gusta, y la gente va y arropa las instituciones electorales. Tuvimos un pequeño síntoma muy emocionante de eso en Guerrero, cuando estaban formadas las personas que iban retrasadas al último día a recoger su credencial del INE, su credencial para votar, y llegó un contingente de la CETEG a tratar de interferir en la entrega de las credenciales. Y la gente, a gritos, a insultos, a repudio, sin entrar en violencia física, los corrió, los echó del local del INE. Eso sucedió hace 2 días. Pero ¿para qué querían esa credencial? Yo creo que mucho de la entrega de materiales para la elección, ¿no? De regalitos, tiene que tener uno la credencial. Claro, ese mismo ánimo puede pasar, digamos, a la elección todo de decir, a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos la violencia de estos señores? ¿Queremos la violencia del narco? ¿Queremos la violencia de los revolucionarios? ¿O más bien unas elecciones que tengamos en paz? Y yo creo que ese factor puede ser un factor muy positivo que en el ambiente pese para que las elecciones sean Bueno, nos tenemos posibles. que hacer una pausa, pero yo si quisiera, me va a regalar un minuto nuestro productor, porque quiero preguntarte, porque nosotros siempre estamos analizando Guerrero por un lado y Michoacán por el otro, y vimos que Michoacán se complicó la situación en un par de municipios, en La Ruana y en... no, ahorita se me escapa el otro municipio. ¿Qué tanto tenemos que hacer esta división Michoacán-Guerrero? ¿Qué tanto comparten? Más bien es una sola región, la región de Tierra Caliente, que toca algunos municipios de Michoacán, algunos municipios de Guerrero, Eduardo. No, pues sí, efectivamente son organizaciones, son territorios, digamos, que comparten la misma problemática, sobre todo una pobreza tremenda y grupos criminales, y donde el principal negocio, como dijimos, es el narcotráfico, y donde no hay grupos de interés que sirvan de contrapeso a los grupos criminales, ¿no? De manera que sí es algo, digamos, similar, aunque en la economía ya estatal michoacana sí hay mucho más empresarios, agricultores, ganaderos, mineros, mucho más acaudalados y con capacidad de financiar, que de ahí salieron las autodefensas, etcétera, ¿no?
Bueno, por cierto, el otro municipio era Apatzingán, ya me acordé. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos ahora a platicar del proceso de legalización de la marihuana en Estados Unidos y lo que para muchos es el sinsentido de la política del gobierno mexicano ante estos acontecimientos. Bueno, en días recientes 2 reportajes han exhibido lo que para muchos es el sinsentido de la política del gobierno mexicano con relación a la marihuana. El lunes 5 de enero el periódico Excelsior publicó que, de acuerdo con una investigación de la DEA, la legalización de la marihuana para fines recreativos en Colorado estaba generando un tráfico de drogas inverso al histórico, es decir, de Estados Unidos a México. Un segundo reportaje, del periódico The New York Times, y que fue publicado la semana pasada, ofrece un interesante retrato de Cheryl Schumann, una exitosa empresaria mejor conocida como la reina del cannabis de Beverly Hills. Así, mientras Estados Unidos avanza a pasos agigantados en la despenalización y legalización de la marihuana, aquí en México mantenemos un trasnochado y costoso enfoque prohibicionista. Seguimos con nuestras campañas de erradicación de cultivos y de meter a la cárcel a miles de personas por algo que ya es legal o está despenalizado en más de la mitad de los 50 estados de la Unión Americana, más el Distrito de Columbia, la capital de Estados Unidos. Se trata de una situación por lo menos incómoda, si bien muchos argumentarían que es más bien ridícula y costosísima. Y uno de esos que piensa así, lo sé, es Héctor. Bueno, es ridícula y es trágica, ¿no? Sí. Porque mientras estamos consagrando, y que bueno, le deseo mucho éxito a nuestra reina de la cannabis de Beverly Hills, ¿no? Sí, ahí está, a ver si fue. Bueno, aquí en esta ciudad, en el año 2013, encerramos a 3,000 personas por traer marihuana. No sé si tienes tú la cifra, Eduardo, que sacó Catalina Pérez Correa en algún artículo en Nexos, de cuántas mujeres hay presas por posesión, o cuántos son los presos que hay por posesión de marihuana, por tráfico de marihuana. Son muchísimos. Sabemos que varias de las acciones físicas severas de confiscación y quema, de movilizaciones del ejército en contra de los sembradíos, son contra la marihuana. Y estamos aquí en la situación de perseguir como alta criminalidad cosas que en Estados Unidos, que es el país que nos impuso la prohibición de marihuana, porque nunca ha sido una decisión soberana de México. Eso fue impuesto por los Estados Unidos a México. En ese país en donde han descriminalizado esto y han permitido incluso la venta y la producción sin restricción alguna, como en Colorado y en la propia ciudad de Washington, bueno, lo que está habiendo es una especie de fiesta de la economía, de la moda, del consumo, sí, de las variedades, del uso de la marihuana, y empresarios, hay fondos de inversión dedicados a la cannabis. Y mientras todo esto sucede en un sentido pues muy positivo, legal, hasta divertido en los Estados Unidos, nosotros seguimos aplicándole a esto una cosa draconiana que ya parece ridícula, parece estúpida y parece francamente abusiva contra los ciudadanos de México, que la autoridad no empiece a dar pasos, por lo menos paralelos, respecto de este asunto. Y ya el colmo sería que nos trajeran marihuana de mayor calidad, porque es de mayor calidad, es decir, es más tóxica, de Colorado, y que la puedan comprar libremente en Colorado y sean perseguidos cuando la cruzan de este lado. Bueno, creo que esta cosa ya hace rato que rebasó los límites de lo razonable, ¿no? Yo alguna vez te escuché y me quedé pensando, y creo que es una gran hipótesis, que tú decías que esta imposición de Estados Unidos de perseguir las drogas aquí en México es quizá la peor intervención que ha tenido Estados Unidos en la historia de México. La más sistemática. Oye, pero fíjate lo que estamos hablando, Héctor. Y la más cara, y la cuando más costosa. Hubo intervenciones militares, pero en términos de costos, quizás no territoriales, desde luego. De costos pero y de subordinación. Exacto. Del gobierno a las peticiones, ni siquiera del Departamento de Estado
porque tiene políticas o del presidente de Estados Unidos, sino de la agencia que se dedica en Estados Unidos a combatir este asunto, que es la DEA. Es increíble, bueno, no hay que ir muy lejos. ¿Cuál es la cifra que podemos dar de desaparecidos y de muertos de los últimos 8 años que hicimos la guerra cabal contra las drogas? 100,000 y 22,000. Bueno, pues ese es el costo. Eduardo. Mira, después de lo que dice Héctor, yo no entiendo. A mí me parece que este tema de legalización de la marihuana o de discriminación de la marihuana es un gran tema político, y no entiendo cómo un político inteligente, con visión, no puede haber agarrado ya el tema. En México. Sí es. Y colocarlo en la mesa como la gran alternativa para un país como México en el tema de seguridad pública. Es una estrategia alternativa. Absolutamente. Y podría ser políticamente muy fructífera y muy rentable para un político con visión, pero tenemos estos políticos tímidos, timoratos en México, que se quedan solo en el corto plazo, que no se enteran bien ni estudian bien estas cosas. Y ahora que hace unos meses en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la fracción, un grupo de legisladores perredistas presentó una iniciativa, lo que pasó ya en la tarde, unas horas después de presentar la iniciativa, ya estaba otro grupo perredista descalificando la iniciativa y diciéndole a los otros que no iba a acompañarlos, y empezó pues, lo que ya conocemos siempre, ¿no? Los pleitos entre las tribus, y terminó pues por acallar la relevancia de esta iniciativa, y nos quedamos pues todos pasmados de que tampoco el jefe de gobierno del Estado Federal no tuviera ahí un poco más de empuje, de promoción de esto, ¿no? Luego, cuando me puse a averiguar y platiqué con algunos políticos locales, me decían que tienen mucho miedo porque en las encuestas, pues en lugares como Iztapalapa, en lugares como la Gustavo Amadero, donde hay muchos mercados de narcomenudeo y donde posiblemente una iniciativa así sería muy redituable y muy benéfica para la población, curiosamente, paradójicamente, la gente está en contra de la legalización de la marihuana. Y yo creo que tiene que ver con mucha desinformación y con poco entendimiento de lo que implica esto, y piensan además que la marihuana sería el principio de una especie de descriminalización masiva de las drogas, que yo también pienso que es un error, ¿no? Entonces, en fin, una descriminalización de la marihuana traería de entrada beneficios en 3 grandes áreas de política pública: salud pública, seguridad pública y política social, porque los lugares donde afectan más en términos, donde los mercados de narcomenudeo en México están concentrados, ubicados en los lugares más jodidos del país, ¿no? Entonces, si tú puedes a esos consumidores, a esos jóvenes, alejarlos de esos mercados clandestinos a lugares seguros para el consumo, o digamos con vendedores no criminales, pues protegerías mucho también esas zonas y evitarías este decaimiento en el que están atrapadas, ¿no? De manera que, en fin, matas varios pájaros de un tiro, y realmente me asombra, digamos, un poco, no sé si llamarle timidez o ineptitud política de nuestros gobernantes, ¿no? Javier. Yo estoy totalmente de acuerdo que es increíble que esto esté sucediendo en México mientras sucede lo que sucede en Estados Unidos. Ahora bien, hay que recordar que esto está sucediendo en Estados Unidos después de muchas décadas de una larga campaña, una muy inteligente campaña con muchos recursos para concientizar, para informar, para educar, y que poco a poco ha cambiado la opinión pública en este tema, que era un tema tabú, y que ya por fin hace relativamente poco, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la mayoría de las personas en Estados Unidos están a favor, ya sea de despenalizar o ya de plano legalizar la marihuana para uso recreativo. Entonces es un largo proceso y sin lugar a dudas estamos empezando mucho después que Estados Unidos, pero urge. Algo que valdría la pena que tomáramos en cuenta y que tiene que ver con la reina de la marihuana de Beverly Hills, es el rol que han jugado las mujeres en este proceso en Estados Unidos. Un gran enemigo de todo el proceso de despenalización y despenalización y legalización en Estados Unidos fue la mujer.
madres, sobre todo, que no querían que se despenalizara o legalizara y que pasaron de tener una postura de di no a las drogas, que fue la dominante durante mucho tiempo, a ser tolerante, no vale la pena meter a nadie a la cárcel por esto. Habla con ellos. Tiene usos medicinales, etcétera. O sea, y ahí, y te lo dicen los propios activistas en el tema de la marihuana, como parte de la estrategia fue convencer a ese grupo que es clave en este proceso, hablando de la opinión pública. Ahora, ya tenemos un año de esto funcionando en Colorado. Y también queda muy claro lo bien que ha funcionado. Sí, qué bárbaro. Y todas las hipótesis de el miedo que había de que iban a subir el número de accidentes, que iba a aumentar el crimen relacionado al consumo, que iba a aumentar el consumo entre jóvenes, etcétera, 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 no se han cumplido. Apenas es un año, vamos a ver qué pasa. La única hipótesis de los que estaban a favor de esto, que no se ha cumplido, es que pensaban que iban a recaudar más. Pero en cierto sentido, en términos fiscales de impuestos, en cierto sentido eso es una buena noticia. 9 millones de dólares recaudaron en el primer año en Colorado. Pero de impuestos. No más, más licencias, más, o sea, ya de impuestos, de impuestos al consumo. Pero eso en cierto sentido es una buena noticia, porque significa que no ha aumentado el consumo. Y esto hay que verlo también como un tema de salud. Hay que decirlo, porque yo leí, creo que es una primera declaración, pero es bien interesante, del embajador mexicano en la ONU, Jorge Montaño. Ahora lo dijo recientemente. Dijo que México pensaba convocar a la ONU, por lo menos a la discusión de este asunto, porque es la ONU en donde está radicado el compromiso internacional de perseguir las drogas a la manera en que las estamos persiguiendo. Bueno, hace mucho tiempo que en la propia ONU están radicados los argumentos más contundentes desde el punto de vista de la salud pública de por qué estas drogas prohibidas no son las drogas que hacen más daño a la salud. Sus cifras son muy contundentes. Por tabaco en el mundo mueren, es el informe del año 2014 de la Comisión de Drogas de la ONU, por usar tabaco mueren 4 millones de personas. Por usar alcohol, 1,5 millones. Por todas las drogas prohibidas, 234,000 personas. Es decir, cocaína, heroína, metanfetaminas. Bueno, de esas 234,000, ninguna puede haber sido por marihuana, porque la marihuana no tiene dosis letal. Tú no te puedes matar fumando marihuana. Entonces, ¿cuántas muertes en el mundo por fumar marihuana? Cero. Cero. Es imposible que te mueras de eso. Bueno, pues con eso nos vamos. ¿Tú querías decir algo? Nada más rápidamente, otro tema que es importante es cómo está impactando esto en el tráfico de drogas de México a Estados Unidos. También han salido reportajes de que ha bajado el tráfico de marihuana y ha aumentado el tráfico de heroína y metanfetamina. La heroína está de moda y, por cierto, parte del problema en Guerrero tiene que ver con eso. Eso dicen. Que el opio se volvió el opio para la heroína, ¿no? Se volvió muy rentable y que es en esa zona de Iguala, ¿no? Donde hay mucho... Iguala es la matriz, digamos. Exactamente. Bueno, gracias Héctor, gracias Javier, gracias Eduardo por haber venido, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.